Bienvenidos a Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para recibir las buenas nuevas de salvación y para que el Espíritu Santo obre a través de la exposición de las Escrituras, edificando, exhortando y consolando al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Prepárese para recibir un mensaje que puede transformar su vida. Permanezca con nosotros y abra su corazón para escuchar lo que Dios tiene preparado hoy para usted. Tesoros en la Biblia. Lucas capítulo 19, versículo 37. Vamos a meditar bajo un título esta mañana: las piedras que alaban a Jesús. ¿Cuál es el título? Las piedras que alaban a Jesús. Dice Lucas 19, versículo 37. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y vamos a hacer énfasis especial en el versículo 40. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, en esta mañana nos disponemos al abrir tu palabra para recibir de parte tuya la instrucción, el consuelo, la fortaleza que nuestra alma necesita. Te pido, Señor, que bendigas a cada hermano, a cada hermana, a cada oyente, que sea tu Espíritu Santo trayendo tu palabra a nuestros corazones, Señor. Que nuestros oídos estén atentos y que nuestro corazón esté receptivo a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Las piedras que alaban a Jesús. Esta es una historia muy conocida, creo que lo hemos visto en películas sobre la vida de Jesús, de cuando Él va hacia Jerusalén. Y dice que llegando cerca de una ciudad llamada Betania, manda a sus discípulos a que vayan a traer un pollino. Y les dice, si alguien les pregunta ¿qué están haciendo?, ustedes van a decir: el maestro lo necesita. Y los discípulos van, desatan el pollino, le dan la contestación a los dueños del pollino, a las personas que les preguntan, y lo traen a Jesús. Y la palabra dice que pusieron mantas sobre el pollino, y me parece bien interesante que los discípulos montaron a Jesús en el pollino. Y dice que cuando iba en la bajada del monte de los olivos, este monte, hermanos, tiene una vista hacia Jerusalén, hacia donde el Señor se dirigía. Ahí la gente empezó a alabar, a glorificar a Dios y decían: Hosana al Rey que viene. ¿Quién era ese Rey? Jesús. Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Pero dice que había ahí algunos fariseos, enemigos de Jesús. Y ellos se acercan al Señor con esa cizaña que los caracterizaba, con esa envidia, y les dicen: Maestro, manda a tus discípulos que se callen. Manda a las multitudes que guarden silencio. Y ahí Jesús pronuncia
una de las frases más conocidas en el mundo cristiano. Porque Jesús les dice: os digo que si estos se callan, si la multitud se calla, yo tengo un grupo de piedras que me van a alabar. Y fíjese que no sé si a usted, hermano, le pasaba, pero a mí me pasaba mucho de pequeño. Cuando me enseñaban esta historia en la escuela bíblica, yo decía: ¿será que las piedras pueden hablar? Y en más de una ocasión le confieso que fui a buscar alguna piedra y de verdad, con la fe de un niño, le busqué si tenía boca. Otras ocasiones deseé mucho que aquella multitud se hubiera callado, porque hubiera sido súper interesante el tener un registro en la Biblia que nos contara de piedras que hablaron en verdad, que glorificaron al Señor. Así que en esta mañana, hermanos, yo quiero hacer uso de su imaginación para que usted se transporte a los tiempos bíblicos de Jesús. Y quiero llevarlo por un momento y que imaginemos qué hubiera sucedido si Jesús de alguna forma hubiera tomado un micrófono celestial y lo hubiera acercado a algunas piedras de esa nación, de ese país, Israel, que fue testigo de grandes milagros. ¿Qué nos contarían esas piedras? ¿Qué hablarían esas piedras? Así que vamos a hablar de las piedras que alaban a Jesús, y vamos a ver algunas de esas piedras. Quiero decirle que yo me convertiré ahora no solamente en un predicador, sino que también en un entrevistador. Y vamos a empezar con la primera. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, piedra? Yo soy la piedra de Jacob, contesta la piedra. Y aparezco en Génesis capítulo 28, versículo 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Yo quiero decirles que yo soy la primer piedra que aparece en la Biblia. No hay otra piedra antes de mí. En Génesis yo presencié un milagro. Estaba ahí tirada cuando de repente vino este hombre, se acercó. Escuché sus pisadas. Era un hombre que se llamaba Jacob. Jacob estaba angustiado, estaba preocupado, porque venía su hermano Esaú con ganas de matarlo. Jacob le había robado la primogenitura a su hermano. Así que Esaú se había armado con 400 hombres y venían en busca de Jacob. Nunca me olvidaré del rostro de Jacob. Jacob venía atemorizado, venía angustiado, venía perturbado. Creía que era su fin, creía que no había un más allá. Pero sucedió algo, sucedió un milagro, cayó la noche. Y ese hombre Jacob recostó su cabeza sobre mí. Y en ese recostar se quedó dormido. Y mientras dormía, tuvo un sueño de parte de Dios. Tuvo una visión de parte de Dios. Porque vio una escalera que iba desde la tierra y que llegaba hasta el cielo. Y ángeles subían y ángeles bajaban. Y aquel hombre se levantó la mañana siguiente y tomó aceite y me ungió, me echó aceite sobre mí y empezó a alabar a Dios, porque Dios había estado con él en aquella noche. Y yo, la piedra de Jacob, vengo a testificarles a toda la iglesia, altar de Dios central, que hay un Dios que aún en medio de la angustia,
Que hay un Dios que aún en medio de la circunstancia más atemorizante, de la enfermedad más terrible, del problema familiar que no tiene solución, aún en medio de ese problema, Él no se olvida de ti. ¡Aleluya! Vengo a testificarle que hay un Dios que en medio de ese miedo, de esa ansiedad que estás sintiendo, que no te deja dormir por las noches, que estás preocupado porque la deuda ha crecido, que no tienes una solución aparente, en medio de ese problema, Él te va a dar un sueño, y no cualquier sueño, sino un sueño ungido, una visión, una salida, una guía para que sigas adelante y vas a ser bendecido de parte de Dios. Oh, aleluya. Yo no sé usted, pero dijo el Señor, si estos se callan, las piedras van a hablar. No hay que dejar que las piedras hablen. Hay que alabar a ese Dios que no nos deja solos, que no nos abandona, que está con nosotros día y noche, que tiene cuidado de nosotros. Hermano, dice la Biblia que Él tiene aún contado los cabellos de su cabeza. Si tiene tal cuidado, ¿cómo no tendrá cuidado del problema que te aqueja? Pero viene otra. Hay otra piedra. ¿Quién eres tú? Yo soy la piedra de Moisés. Yo aparezco en Éxodo capítulo 17, versículo 6. He aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Qué quieres decirnos? ¿Qué quieres contarnos, piedra? ¿Qué quieres contarnos? Quiero decirles que he esperado este momento con muchas ansias. Siempre había querido contar lo que vi. Siempre habría querido decirles lo que sucedió en aquel día milagroso. Yo estaba en el desierto, en ese lugar árido, seco, donde no había vida. Era un día muy caluroso, no había comida y mucho menos agua. Allí estaba yo cuando escuché un grupo de personas, escuché pasos. Han de haber sido cientos o miles los que venían, porque eran muchos pasos. Pero no era una multitud feliz, sino que era una multitud preocupada. Venían quejándose, venían murmurando. Algunos de ellos los escuché que decían que estaban mejor en Egipto, porque allá por lo menos podían comer cebollas. Pero venían y se quejaban contra un hombre. Era un hombre mayor, tenía sandalias y usaba una vara en su mano. Le llamaban Moisés. De repente Moisés se acercó donde yo estaba y extendió su vara y me golpeó. Y cuando me tocó con esa vara, empecé a sentir algo dentro de mí. Recuerde, es la peña la que está hablando. Empecé a sentir algo dentro de mí que empezó a moverse, a fluir, y de repente empezó a salir mucha agua. Tanta agua que aquel desierto árido, seco, donde no había vida, se convirtió de repente en un río de provisión para todos los que estaban ahí. Y todos empezaron a saciarse. Los niños se metieron al agua y empezaron a bailar, y los ancianos sonreían y bebían, y todos estaban saciados. Y yo, la piedra de Moisés, he venido esta mañana hasta este púlpito para decirles que hay un Dios que provee para todas nuestras necesidades. Puede ser, alábele su nombre. Puede ser que haya sequedad en su vida.
Puede ser que haya un momento de escasez en su vida. Puede ser que esté en un desierto esta mañana. Puede ser de que no tenga lo necesario y usted se toca los bolsillos y dice: ¿cómo voy a hacer para terminar el mes? Pero déjeme decirle que estamos delante de la presencia de un Dios proveedor, un Dios que puede hacer fluir agua de la peña. Aleluya. Por eso dice Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo no sé si usted puede creerlo, pero la palabra de Dios es real y es verdad. Y dice que Él proveerá todo lo que haga falta. Yo no sé qué es lo que le hace falta a usted, pero la piedra, la peña de Moisés, la peña de Oreb nos recuerda que alabamos y glorificamos a un Dios proveedor. Él es Jehová Jireh. Él es tu proveedor y Él es mi proveedor. Y dice la palabra, hermanos, de que no cae ni un gorrioncillo a tierra si no es por Él. La Biblia dice: fíjense, dijo el Señor Jesús, en las aves que no plantan, ni cosechan, ni guardan en graneros, y vuestro Padre las alimenta. ¿Cuánto más no valéis vosotros, que habéis sido lavados con la sangre de Jesucristo? ¿Cuánto más no valéis vosotros, que sois hijos del Dios Todopoderoso? Agua, por favor, hermano. Pero sigue el desfile de las piedras. ¿Quién eres tú? Soy la piedra de David. Veo que eres muy pequeña, eres muy diminuta, sí, pero soy bastante potente. ¿Qué tienes que contarnos, piedra de David, en esta mañana? Bueno, quiero decirles que yo también presencié uno de los milagros más famosos de la historia de la humanidad. Yo empecé en un pequeño arroyo. Recuerde, está hablando la piedra de David. Yo estaba en un pequeño arroyo. Allá tenía muchos filos. Estaba bastante mal formada. Pero el río, el agua, el golpe del agua empezó a formarme y a tallarme poco a poco hasta hacerme una piedra lisa. Un día, cuando estaba allá debajo del agua, un pastor metió su mano. Habían otras piedras ahí, cerca de mí, más bonitas, más bien formadas. Pero ese pastor metió su mano y me escogió a mí. Porque ese pastor se encarga de formar a los escogidos. Y cuando me tomó, me llevó hacia un campo de batalla y me puso en una onda. Yo no sabía que toda aquella preparación que había estado teniendo en el agua, esa formación en el agua, era porque Dios tenía un propósito para mí, para cumplir con una misión. Pero me puso en una onda y empecé a dar vueltas, y cuando vine a sentir, frente de mí estaba un gigante muy alto y muy temible. Ese gigante se llamaba Goliat. Y cuando ese pastor me lanzó, lo golpeé en la frente, y aquel gigante alto, que parecía que nadie lo iba a vencer, cayó desplomado al piso. Y yo, la piedra de David, he venido en esta mañana a testificar. He venido a clamar y a decir que hay un Dios que es capaz de, aún en este tiempo, vencer también gigantes. Aleluya. Puede ser que no sea un gigante llamado Goliat. Puede ser que sea un gigante de una enfermedad que estás atravesando. Puede ser un gigante del cáncer.
Puede ser el gigante de enfermedades que aparentemente no tienen cura, como el SIDA o enfermedades venéreas o cualquier tipo de enfermedad. Pero hay un Dios que lo puede derribar. Aleluya. Ese Dios sigue derribando gigantes. Y he venido a testificarles que no hay adicción que Él no pueda derribar. Que no hay miedo, que no hay ansiedad, que no hay pecado, porque Él es experto en derribar gigantes. Por eso, hermanos, si usted está atravesando, enfrentando a un gigante en su vida, llámese como se llame el problema, hay un Dios poderoso que nos puede ayudar. No hay nada imposible para Él. Nada. Para nosotros es difícil, para nosotros es grande, pero como dice aquella canción, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema que tienes un Dios muy, muy grande. Él es grande, Él es poderoso. No hay nada imposible para Él. Y me gusta porque esta piedra nos enseña que Dios escogió esa piedrecita. Y sabe usted que Dios lo escogió a usted también. Él nos escogió a nosotros. Y qué honor es haber sido escogido de parte de Dios. Qué honor es servirle. Qué honor es pararse aquí enfrente. Qué honor es poner las sillas en la casa del Señor. Qué honor es colocar carros. Él nos escogió y eso es grande. Eso no tiene comparación, no tiene precio. Que fuimos escogidos para su gloria y para su servicio. ¿Quién eres tú? Yo soy la piedra de Josué. ¿Qué quieres contarnos, piedra de Josué? Quiero decirles que yo aparezco en Josué capítulo 6, versículo 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. ¿Qué quieres contarnos, piedra de Josué? Yo quiero contarles que yo fui puesta sobre un muro muy alto. Y ahí estaba yo con muchas de mis hermanas piedras. Nos habían puesto unidas, juntas, unas con otras. El propósito por el cual nos pusieron ahí era para detener, para contener el avance del pueblo de Israel hacia la promesa de Dios, hacia la tierra prometida. De verdad, pensamos que nunca íbamos a ser movidas de ese lugar. Pero resulta que un día un hombre que le llamaban Josué, si no mal recuerdo, se acercó con un ejército de músicos, de sacerdotes y guerreros, y empezaron a dar vueltas alrededor de nosotras. A un principio la gente que estaba dentro de los muros se reía, se burlaba de ellos. Les ponían apodos: están locos. Y así pasaron 6 días. Pero el 7º día dieron 7 vueltas. A la última vuelta recibieron la instrucción de parte de Josué. Y quiero contarles de que cuando Josué dio la orden, los sacerdotes tocaron la trompeta en alabanza y en adoración a Dios. Y cuando eso sucedió, el resto del pueblo gritó a una sola voz. Y aquel muro del cual yo era parte, solamente recuerdo que empezó a temblar, a tambalearse de un lado a otro, y cuando vine a sentir, cayó hasta el suelo y se redujo a una gran nube de polvo. Solamente recuerdo el primer pie de uno de los israelitas, como ponía su pie dentro de la ciudad de Jericó. Y tomaron toda la ciudad, y esa fue la primera ciudad que conquistaron en la tierra prometida. Y yo he venido esta mañana, la piedra de Josué, a decirles de que hay muros que se levantan alrededor de nuestra vida. Hay muros de resistencia que impiden la bendición de Dios para nosotros.
Hay muros de división dentro de las familias. Hay muros de pobreza. Hay muros de enojo, de resentimiento, que muchas veces nos separan los unos de los otros. Hay muros de falta de perdón. Hay muros de amargura en el corazón. Pero hay un Dios que, así como derribó aquel muro, es capaz de botar esos muros en el nombre de Jesús. Para Él no hay imposibles. Todo muro en el nombre de Jesús tiene que caer en este 2024, hermanos. Todo muro, porque Él derribó aquellos muros y también lo puede hacer en este tiempo. Yo no sé si usted tiene un muro frente a usted. Un muro que le dice: nunca vas a volver a comunicarte con tus hijos. Ya perdiste a tus hijos, ya perdiste a tu esposa, ya perdiste a tu esposo. No hay oportunidad. Ya hasta ahí llegaste. Se acabó tu historia. Pero ese Dios está al pendiente de usted y es capaz de derribar ese muro. ¿Quién eres tú? Soy la piedra de la liberación. Y aparezco en Marcos capítulo 5 versículo 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Eso explica por qué tiene sangre. Sí, yo soy la piedra que estuvo en las manos de un hombre endemoniado. Ese hombre, yo lo escuchaba todas las noches. Recuerde, la piedra está hablando. Yo lo escuchaba todas las noches. Solía andar, no pasaba en su casa, porque pasaba en los sepulcros, en los cementerios, y daba voces. Muchas veces le pusieron cadenas, pero tenía una fuerza tan increíble que siempre las rompía. Ese hombre había sido abandonado por su familia. En su corazón solamente había odio, rencor, resentimiento. Y cuando me veía, me agarraba y empezaba a lacerar su cuerpo, a rasguñarse, porque los demonios dentro de él querían matarlo. Querían que se matara lentamente. Pero un día vi aparecer desde el lago a un hombre que venía en una barca. Y ese hombre puso sus pies sobre aquella tierra de los Gadarenos. Cuando el hombre poseído, endemoniado, lo vio, corrió hacia donde él. Y en ese momento me soltó a tierra y cayó postrado ante la magnificencia y el poder de aquel hombre que había venido. Le llamaban Jesús. Aquel hombre Jesús, con gran poder, mandó los demonios fuera de él. Y en un instante, aquel hombre que había sido querido matarse con piedras, que gritaba, daba voces, poseído por miles de demonios, quedó libre, quedó sano y en su juicio cabal. Quiero decirles que hay un Dios. Ese Dios se llama Jesús, que ante Él se sujeta todo demonio de destrucción, todo demonio de suicidio, todo demonio de menosprecio hacia tu persona. No hay demonio que no se sujete al poderío de Jesucristo, el Señor de señores y el Rey de reyes. Él tiene todo poder. Y si está siendo atacado, y si está siendo de alguna forma perseguido, dañado por alguna fuerza maligna, esta es la mañana de liberación, porque aquí está el Jesucristo de la gloria. Aquí está Él mismo. Él no cambia, aleluya. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No hay imposibles. Por eso dice Juan capítulo 38 versículo 36: así que si el Hijo os libertare, seréis
verdaderamente libres. ¿Cuántos son verdaderamente libres, hermano? Él nos ha libertado. ¿A cuántos de nosotros? Él nos ha libertado. ¿Cuántos éramos presos de vicios, del alcoholismo, del cigarro, de las drogas, de cuánta cosa? Pero mire dónde está sentado hoy. Hoy está sentado ante la presencia del Dios Todopoderoso, el grande, el Rey de Reyes, el Señor de señores. Aquí viene la última piedra. Terminamos el listado, pero vamos a entrevistarla. ¿Quién eres tú? Soy la piedra del perdón. ¿Qué tienes que contarnos? No te entiendo qué le quieres decir con la piedra del perdón, pero dinos, ¿qué tienes que decirle a la iglesia esta mañana? Yo quiero contarles que yo presencié cuando un grupo de hombres religiosos atraparon a una mujer. La habían sorprendido en el pleno acto de adulterio. Hubieran visto la cara de angustia, de tristeza, de desesperación de aquella pobre mujer. Lo curioso es que solamente agarraron a la mujer, pero al hombre lo dejaron ir porque nunca apareció. A esta mujer la agarraron y la tiraron delante de un tal Jesús. Todos estaban listos y yo y mis compañeras piedras estábamos en las manos de todos aquellos hombres que estaban listos para tirarla. Pero cometieron un error muy grave. Le preguntaron a Jesús: la ley y Moisés dice que el adúltero tiene que morir apedreado. ¿Qué dices tú? Ese fue un error muy grave. Porque Jesús, ese hombre que nunca me olvidaré su rostro de paz, de tranquilidad, de misericordia, se agachó y con su dedo santo de Dios perfecto empezó a tocar el lodo y la tierra que estaba cerca de él. Era como una imagen de la santidad misma de Dios, tocando vidas enlodadas por el pecado, tocando vidas destruidas. Ese Jesús empezó a escribir y nunca olvidaré las palabras que salieron de su boca, porque les dijo a las personas, a los que estaban ahí listos para apedrear a aquella mujer: el que esté libre de pecado, aquel que de vosotros no tenga pecado, que tire la primera piedra. ¿Y sabes qué es lo que sucedió? Al instante caí a tierra porque esa mano me soltó. Y cuando volví a ver, uno a uno, desde el más pequeño hasta el más viejo, todos se habían retirado. Aquel Jesús que era el único santo, el que nunca había pecado, el único que tenía derecho a tirar la piedra hacia aquella mujer, decidió perdonarla. Y yo he venido a decirles, recuerden, la piedra hablando. Yo he venido a decirles en esta mañana de que el arma más peligrosa y más terrible de Satanás contra la mente del cristiano se llama culpabilidad, se llama acusación. Pero también he venido a decirles que hay un Jesús misericordioso que perdona cualquier pecado. No importa qué negro sea, no importa qué feo sea, ese Jesús perfecto, una vez nosotros
rendimos nuestros pecados a la cruz del Calvario, Él los toma y dice la Biblia que nunca más se vuelve a acordar de ellos, porque en Jesús hay perdón y hay misericordia. Puede ser que en esta mañana traigas pecados oscuros, negros, yo no lo sé, grises, no sé qué color sean, pero sí te puedo decir que en Jesucristo hay misericordia, que en Jesús hay perdón, y hay perdón de verdad, y nunca más se acordará si solamente rendimos nuestra vida a ese Jesús misericordioso. Alabe su nombre, glorifique al Señor. Yo no sé, conclusión, si usted está en angustia, te sientes preocupado, ansioso, la piedra de Jacob nos recuerda que Dios se acuerda de ti aún en esos momentos más difíciles, y que Él te puede dar un sueño ungido como se lo dio a Jacob. Estás en el desierto, en la escasez. La piedra de Moisés, la peña de Oreb, nos recuerda que hay un Dios que puede proveernos aún en medio del más candente desierto. Estás enfrentando un gigante en tu vida. La piedra de David nos recuerda que Él puede derribar cualquier gigante en tu vida. Él, Jesucristo, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Te encuentras enfrentando unos muros, estás en aprietos. No hay muralla de piedras, no hay muralla por tan alta o por gruesa que sea que Él no pueda derribar. Estás siendo atacado por Satanás. La piedra de la liberación nos recuerda que Jesús tiene poder sobre Satanás y sobre cualquier demonio. ¿Estás consciente que necesitas el perdón de Jesús? La piedra de la misericordia, del perdón, nos recuerda que Él está presto con sus brazos abiertos para perdonar y para limpiarnos de todo pecado. Le voy a invitar a que cierre sus ojos ahí en su silla, por favor. Todos cierren sus ojos, por favor. Todos. Nadie tiene que estar con sus ojos abiertos. En este momento voy a hacer un llamado muy breve y muy especial. Si hay alguien en esta mañana que necesita recibir a Jesucristo, levánteme su mano, por favor. Vamos a orar por usted. Si hay alguien hoy, hay alguien que está levantando su mano, alguien, hermano, acérquese a orar ahí. Hay alguien más hoy que quiera recibir a Jesús, que necesita poner su fe en ese Jesús milagroso. Para Él no hay imposibles, para Él no hay difíciles. Él tiene todo poder. Hay alguien hoy, levante su mano. Pero también voy a preguntar si hay alguien hoy que quiera reconciliarse, que tal vez se alejó del Señor, se alejó de Jesucristo. Te sientes lejos, te sientes sucio tal vez, te sientes que no hay esperanza para ti. Levanta tu mano, vamos a orar por ti. ¿Hay alguien hoy? Dios bendiga al varón que se acerca. ¿Hay alguien hoy? Venga Jesús. Aleluya, aleluya. Aquí está Jesús, el Rey de reyes, el Señor de señores. Tal vez estás en un hoyo profundo, solamente ves oscuridad, pero Dios está presto, en Él hay misericordia. Aleluya, gloria a Dios. También voy a hacer un llamado a aquellos hermanos que están atravesando un problema muy difícil, para que se acerquen. Vamos a orar. Los pastores también les voy a pedir que me ayuden a orar por los hermanos que se acerquen. Alguien hoy necesita oración. Tal vez hay tristeza profunda en tu corazón. Aquí está el Espíritu de Dios para ministrarte. Gracias, Señor. Padre, en esta mañana yo vengo orando para que tú fortalezcas. Fortalece, Señor. Anima. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Aleluya, bienvenidos los que han pasado. Oren por ellos, hermanos. Oh, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gracias, Señor, porque estás tocando corazones. Gracias porque en tu palabra encontramos consuelo, encontramos esperanza. Aleluya. Olvídese de quién está aquí al frente. En medio de nosotros está Jesús y Él se está moviendo. Él se mueve, Él se mueve. Su Espíritu Santo se mueve en medio de su pueblo.
Aleluya. Los que reciben al Señor o se reconcilian con el Señor, levante su mano en alto y dígale conmigo por favor esta mañana: Señor Jesús. Dígaselo con fe, con su corazón, con convicción: Señor Jesús, esta mañana te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haberte fallado. Confieso a Jesucristo. Dígalo: confieso a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Reconozco, dígalo fuerte, reconozco que Él murió en la cruz y derramó su sangre para perdonar mis pecados, pero también resucitó. Y ahora yo resucito a una vida nueva con Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted ha escuchado Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para edificar, exhortar y consolar el cuerpo de Cristo. Si este mensaje ha bendecido su vida, compártalo con otros y ayúdenos a llevar la palabra a más personas. También puede encontrarnos en Facebook en la página Ovil Flores y Dios Fuerte Ministerios, o escríbanos al correo ovilflores.diosfuerte@gmail.com. Esperamos que nos acompañe en el próximo encuentro y oramos para que el Espíritu Santo continúe dándole más tesoros en la Biblia.